Claves. Tiene la palabra el señor consejero de la Presidencia. Señor presidente, señoras y señores diputados, la intervención del Gobierno en este punto quizá no sea el momento más oportuno porque la intención era haber acudido a la comisión respectiva para poder informar de las gestiones, pero de cualquier manera estamos a tiempo. Tiene un doble sentido. Por una parte, esta información y, en segundo lugar, también porque las gestiones que hasta ahora ha venido haciendo el Gobierno por su cuenta creo que es muy importante, muy interesante que se vean reforzadas en esta Cámara y se acoja un poco esta especie de participación institucional a la que ha hecho referencia con anterioridad el parlamentario señor Uriarte. Entonces creo que las intervenciones o las gestiones del Gobierno en esta materia comenzaron ya en el año 80 y prácticamente a nivel de destacar dónde está hoy en día el núcleo de la problemática que tiene atascado el tema, se puede decir que de los requisitos que contempla el artículo 8º del Estatuto, en concreto en la letra A habla de los acuerdos para solicitar la agregación a la comunidad autónoma. En segundo lugar habla del trámite de audiencia a la comunidad o provincia a la que en este momento estén o en la que en este momento están integrados. Posteriormente viene el trámite de solicitar el referéndum y, en tercer lugar, viene el trámite de la celebración del referéndum y el pase por las Cortes Generales del Congreso. Túnez, Treviño y La Puebla de Arganzón, hasta esta fecha, han adoptado ya los acuerdos en el Pleno Municipal por el que solicitaban la integración. Seguidamente solicitaron en el trámite de audiencia parecer tanto de la Diputación Provincial de Burgos como del ente preautonómico de Castilla y León. Y en este momento es donde se produjo el primer atasco, consistente en que la única respuesta que llegó fue la de la Diputación Provincial de Burgos, contestando a los municipios afectados que prácticamente se inhibía del tema, que no podía pronunciarse porque la notificación para el trámite de audiencia no se planteaba cuál era el procedimiento adecuado, ni la forma, ni los efectos que se derivaban de aquel trámite de audiencia. Cuestión que en un principio produjo cierta perplejidad por un doble motivo. En primer lugar, porque en un trámite de audiencia, desde una perspectiva puramente jurídica, no comporta más que el aportar un parecer sin que ello implique en ningún caso el que se paralice el expediente. Esto es, que tanto sea el parecer de la Diputación Provincial, en este caso de Burgos, positivo, negativo o el silencio, ello no implicaría más que esto se acumulaba al expediente y seguían los trámites. Esto indudablemente era así, pero es que además el hacer referencia a la inexistencia del procedimiento creo que era un trámite puramente retardatario del planteamiento de la cuestión, porque o bien la Diputación de Burgos, en cuanto que pertenece a un sistema que podríamos denominar de régimen común, se acogía a la vigente ley de procedimiento administrativo, cuyo artículo 91 se establecía cuál era el trámite de audiencia, o bien, si entendía que debía de acogerse a alguna normativa específica de la comunidad autónoma, algún procedimiento administrativo peculiar, entonces también es cierto que en tanto en cuanto no tengamos unas bases de procedimiento, estamos acogiéndonos subsidiariamente a la legislación del Estado. Luego, en cualquier caso, hubiese contestado a favor o en contra, si hubiese callado o no, o hubiese alegado cualquier otra razón, el trámite seguía, pero lo que no valía en ningún caso era alegar la inexistencia del procedimiento, puesto que éste existía, bien subsidiariamente o bien porque le afectaba a la Diputación de Burgos en cuanto que participa de un régimen común. Entonces, en este momento, y a instancia siempre de los ayuntamientos, de los municipios afectados, pidieron parecer y asesoramiento al Gobierno, el cual les dijo que el trámite estaba cumplido y que diesen el paso adelante, desde un punto de vista jurídico, para solicitar el referéndum al presidente del Gobierno del Estado. Entonces, estos municipios, en virtud de una acumulación de expedientes, en enero del año 81, solicitaron al entonces presidente del Gobierno del Estado, Suárez, solicitaron la celebración del referéndum, la autorización. Y a partir de este momento nada más consta como única respuesta al Gobierno del Estado un acuse de recibo
del entonces secretario particular del expresidente Suárez, Aurelio Delgado, fechado el 11 de febrero, en el que se limita a decir que da parte del expediente al Ministerio de Presidencia. Y aquí se acaba todo tipo de contacto directo o de conexión con las instancias centrales. A partir de este momento hay un periodo continuo de consultas y llega la situación un poco límite hacia el día 15 de julio del año 81, en que una representación de los municipios de Treviño y de La Puebla solicitan formalmente, por acuerdo adoptado de sus respectivos plenos, solicitan que el Gobierno tome carta en el asunto e inste a las instancias centrales la agilización de estos trámites que estaban paralizados. Entonces, a partir de este momento, el Gobierno actúa en una segunda vertiente, que es la vertiente, diríamos, de la influencia política, y así, el día 23 de julio, con motivo de una celebración de comisión mixta de transferencias, a los señores Oreja y Martín Villa se les urge a dar una respuesta urgente al tema. Y asimismo, en la visita celebrada por el Endacari el día 28 de julio al presidente del Gobierno, también se le plantea y se le urge una agilización del trámite del referéndum. Bien, llegan vacaciones, no hay respuesta prácticamente oficial, aunque sí hay buenas palabras, y posteriormente llega una especie de mención a que la Puebla, procedente siempre del Estado, del Gobierno central, en referente a que tanto los municipios de La Puebla, de Arganzón como de Treviño todavía no han cumplido los trámites previos al referéndum, lo cual motiva el que se envíe a la delegación del Gobierno, al señor Marcelino Oreja, se le envíe un nuevo informe en el que se le explica cuáles son los pasos dados y cómo están prácticamente ultimados todos los trámites jurídicos previos al referéndum. Parece que así se entiende, puesto que a partir de este momento nunca se ha alegado ningún defecto de planteamiento procedimental en el tema, y se vuelve a insistir en las reuniones del 12 y 17 de noviembre a los señores que antes he aludido y además al secretario de Estado de las Autonomías, el que por favor agilice en cuanto antes el tema. Y parece que la última respuesta sigue en la misma línea de una cierta promesa, no hay ninguna concreción a fecha próxima. Parece que todo reside en un tema de oportunidad política. Se entiende efectivamente que puede haber intereses, sobre todo de las provincias actualmente afectadas, que la desagregación o desanexión de un territorio pues siempre les implica alguna merma, indudablemente, entonces puede haber tensiones, puede haber problemas, lo cual se comprende. Pero esto no es en ningún caso motivo suficiente para que un trámite estatutario del artículo 8º, que no está condicionado a ninguna otra premisa jurídica, se paralice indefinidamente. Y entonces después de esta información, por lo que creo que el Gobierno no solamente se hace eco por el espíritu que anima, sino porque además entiende que esta iniciativa legislativa del Parlamento, proposición no de ley, contribuye a reforzar y, de alguna manera, a institucionalizar estas actuaciones que hasta ahora había llevado por su propia cuenta. Esto era un poco lo que quería informar antes de la votación. Muchas gracias.